noches. Estamos en un programa más de Diálogo Franco aquí por las pantallas de C9N. Esta noche el doctor Federico Franco no nos está pudiendo acompañar, pero vine en representación suya para generar este debate con jóvenes diputados hablando sobre los 100 días en el Parlamento Nacional. Damos la bienvenida así al diputado Pedrito Gómez. Muy buenas noches, diputado, ¿cómo estás? Buenas noches, Vane. Bueno, saludos para toda la audiencia que nos está mirando y estamos acá. Seguimos trabajando, así que muchas gracias por la invitación y un saludo para todos. Bueno, fecha de cumpleaños, 2702. Del 97. Del 97. ¿Cómo vos sabías si eso no me preguntaste? Decime, ¿quién es Pedrito Gómez? Una breve biografía. Bueno, esta es mi cámara. Bueno, me presento un poco. Yo soy Pedrito Gómez, como dijo nuestra conductora. Particularmente provengo un poco de las bases juveniles de mi partido. Estuve militando ya desde chico, provengo de una familia tradicional política un poco, entonces atrás de todo eso vengo militando dentro del Partido Liberal Radical Auténtico. Particularmente pasé de ser presidente de la juventud en mi ciudad a ser hoy diputado nacional. Tuve la oportunidad un poco de que realmente resulte la base partidaria y bueno, la militancia dentro de la juventud, que creo que es más que importante, hoy nos da esa oportunidad. Estamos con mucha esperanza y con muchas ganas de seguir trabajando por los intereses de nuestra patria. Bueno, también damos la bienvenida, muchísimas gracias por estar acá, Raúl Antonio Benítez Talavera. Muy buenas noches, Vane, un saludo a todo el equipo, a toda la teleaudiencia y bueno, agradecido por la invitación y ya preparado también para compartir acá con el colega y contigo y también la teleaudiencia, ¿verdad? Bueno, como también se te dice Raulito Benítez. Raulito. ¿Quién es Raulito Benítez? Bueno, mi camino político de alguna manera empecé en el gremialismo estudiantil. A mí me toca ser presidente de centro de estudiantes en el colegio, presidente de centro de estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNA, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción y ahora con ese mismo grupo con el que trabajamos, con ese mismo grupo con el que tantas cosas denunciamos, hay que decirlo, nosotros venimos de esa militancia que participó de aquella gesta estudiantil en el 2015 y el 2016, como fue el Una No Te Calles, y desde ahí, con ese mismo equipo, nosotros decidimos que la mejor manera de seguir construyendo cambios, así como lo hicimos de alguna forma en la Universidad Nacional, era seguir trabajando en este camino político, ¿verdad? Y con una campaña de persona a persona, uno a uno, con muchos jóvenes, emprendimos este proyecto que hoy nos brindó desde el Partido Encuentro Nacional una banca dentro de la Cámara de Diputados donde, bueno, queremos representar los mismos intereses que aquella vez nos movieron en esa lucha estudiantil. No hay algo nuevo, sino que el desafío está justamente en que lo que aquella vez nos movió y nos motivó para denunciar y para solicitar lo que solicitamos en esa gesta estudiantil, lo traslademos hoy a la Cámara de Diputados. ¿Vale? Bueno, también va a estar con nosotros en minutitos más la diputada Joana Paola Ortega. Ella nació el 12 de junio de 1987 y como está ya en maquillaje y demás, tengo que decirles, ella es politóloga, activista y política paraguaya. Desde este año también es diputada nacional por Capital y representa al partido País Solidario. Bueno, siguiendo con esta programación, Pedrito, ¿qué es lo que vos esperabas de la Cámara de Diputados? Una vez que te sentaste en tu curul, dijiste, ¿y después? ¿O llenó tus expectativas? Bueno, yo creo que un poco el desafío que nosotros como jóvenes hoy tenemos, realmente una mochila pesada, como siempre decimos, porque realmente tenemos muchas ganas y mucho interés un poco de realmente hacer bien las cosas. Lastimosamente los partidos de la oposición hoy nos encontramos en una minoría un poco complicada, ¿verdad? Nos tocó a nosotros con los colegas una coyuntura un poco difícil para la oposición, pero bueno, siempre de nuestra banca trasladamos un poco nuestra voz y creo que eso es lo que a cada uno nos va a caracterizar también para el futuro, ¿verdad? Yo particularmente dentro mismo un poco de nuestro partido liberal muchas veces es complicado llegar a un consenso, entonces con las fracturas que existen y muchas cosas, hoy estamos luchando desde nuestra banca y con nuestra voz, pero realmente es muy complicado, ¿verdad? Yo creo que como parlamentarios y muchas veces la gente también espera mucho de nosotros y nosotros proponemos, presentamos posibles soluciones o proyectos de ley buscando solucionar muchas cosas, pero todo depende del Ejecutivo, ¿verdad? Entonces creo que
la esperanza de mucha gente se va a trasladar, siempre vamos a trasladar eso, pero vamos a estar pidiendo y solicitando al presidente que realmente representa también una nueva generación en teoría, porque muchas veces estamos decepcionados también de su actuar, pero bueno, esperamos que realmente él se ponga la camiseta, como él dice, también de la nueva generación y tengamos un país del que todos merecemos. Creo que hoy lastimosamente estamos viviendo muchas decepciones y bueno, vamos a esperar que podamos ser la voz de mucha gente también, ¿verdad? Ya, pero no te adelantes que vamos a llegar a la parte de saber bueno. la opinión sobre el presidente de la República. Bueno, llegó nuestra diputada invitada de esta noche, Johanna Ortega, bienvenida. Buenas noches, Vanessa, disculpen la demora, tuve un inconveniente técnico en el camino, pero ya estamos acá con los colegas, buenas noches. Bueno, Johanna, te estuve presentando ya mientras llegabas y entonces te hago igual la pregunta, al igual que tus colegas. Una vez que llegaste a la Cámara de Diputados, ¿llenó tus expectativas? Bueno, la verdad que no sé si hablar de llenar expectativas porque es como lo bueno y lo malo, ¿verdad? Un balance un poco de todo, un aprendizaje, por supuesto, estos 3 primeros meses. Lo que sí te puedo decir con certeza es, nada de lo que vemos desde fuera se parece desde adentro cuando uno llega, ¿verdad? Yo creo que como jóvenes nosotros teníamos la expectativa tal vez de llegar con una fuerza importante, ¿verdad? De forma determinada, creo que sí lo hacemos en gran medida, creo que nuestra presencia marca una diferencia de todas formas en esa Cámara, pero sí vemos muchos más desafíos que el que nos podíamos imaginar cuando estábamos en campaña, sin lugar a dudas. Una mayoría de un sector oficialista que muchas veces solamente atropella algunos debates, digamos, haciendo uso de esa mayoría. Creo que es como el gran conflicto con el que nos encontramos. Tal vez desde la oposición nosotros esperábamos ser un poco más o tener un poco más de fuerza. Por ahí estamos igual dando batalla y tratando de marcar esa diferencia como representantes nuevos en la Cámara de Diputados. Claro. Raulito, vos mencionabas que venías de los gremios de Una No Te Calles y de gremios donde uno está en constante actividad. ¿La campaña política te llevó cuánto tiempo y llegar hoy a estar sentado en la Cámara de Diputados es como que te frena para esa actividad o realmente hay bastante actividad, como dice la diputada, no es todo lo que parece? Bueno, a mí me toca, después de lo que fue activar en los gremios estudiantiles, me tocó trabajar en el sector privado ya de mi profesión, ¿verdad? Yo soy ingeniero electromecánico, estuve en el sector privado ganando un poco también experiencia laboral, creciendo ahí profesionalmente, y se me presenta también la oportunidad y, bueno, también el bichito de que siempre me gustó la política, ¿verdad? Entonces, como que era el lugar donde yo sentía que podía seguir aportando y me meto de lleno otra vez desde agosto, septiembre aproximadamente del año pasado, ¿verdad? Y con un equipo muy lindo, acá no es solo Raúl, ¿verdad? Raúl no llega solo, no llega porque él es el candidato, sino con todo un equipo que trabajó voto a voto, persona a persona, con muchas convicciones. ¿Y qué genera eso? Eso genera una mochila que nosotros hoy tenemos que cargar sesión a sesión, ¿verdad? Acá no es que se movieron algunos para bancarme en un sueño, ¿verdad? Sino acá muchos se movieron para que pueda llevar esa voz de muchos otros jóvenes que hoy tal vez no tenían todavía representación en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Hoy una Cámara que ya como comentó Johanna y también el colega Pedro, quiero decir, disculpe que lo mencione, parece como que me cuesta mucho que no me salga, se toma en el chip, ¿verdad? Pero no, acá podemos mencionarnos todos. Acá podemos mencionarnos sin problema, ¿verdad? Pero bueno, una Cámara de Diputados con una fuerza muy desigual, con debates cercenados muchas veces, con atropellos que se dieron en varias sesiones, en donde a nosotros también como oposición, cada sesión es como un examen, porque siempre como que da gusto o como que es más cómodo estar nomás del lado que tiene los votos o del lado ganador, por decir una forma, sin que importe si es correcta o no la posición, ¿verdad? Entonces, cada sesión es un examen para nosotros de la oposición, para mantenernos firmes en lo que creemos, con opiniones responsables y a pesar de que muchas veces no tengamos los números, ¿verdad? Una Cámara de Diputados que hoy todavía tiene el gran desafío de quitarse ese mote de Cámara de la Vergüenza. Lastimosamente seguimos tomando decisiones que muchas veces representan eso, pero bueno, nosotros también como oposición tratamos siempre de levantar la voz ante lo que consideramos injusto, por más de que a veces no se tengan los números. Yo sí creo personalmente también yo vengo de la lucha estudiantil, que era como la gota
la gota que iba perforando la piedra, y creo firmemente que eso es también lo que hoy nos toca como oposición. Si queremos construir algo a largo plazo, si queremos construir algo que realmente valga la pena, tenemos que tener la capacidad de resistir ante las diferentes situaciones que se nos presentan. Y hablando de medir y también de la capacidad de cada uno, ¿verdad? En el caso tuyo, Pedrito, ¿cómo medís tus primeros 100 días en el Parlamento? Bueno, yo creo que, como decían los colegas, un poco un constante aprendizaje. Muchas veces lo que la gente ve y con lo que nosotros llegamos, con la expectativa que te decía también, no es lo mismo. Yo creo que, como te decía hace rato, una mochila muy pesada con la que cargamos. Particularmente vengo planteando y vengo diciendo también, no solamente es quejarnos, es plantear soluciones. Por decirte, hoy y de acá vengo de un programa de radio con varios conductores de las plataformas digitales, y particularmente trato de centrarme en los problemas de la gente que de repente veo que no se plantea una solución, ¿verdad? Yo particularmente creo y espero que en estos 5 años de gobierno siempre se me encienda la alarma con respecto a algo que necesita realmente la gente. Como te decía, soy solamente una voz, todos somos un voto dentro de la Cámara de Diputados, es muy difícil construir algo, pero creo que una voz, como decía el colega diputado, disculpe que lo mencione, siempre trasladar esa voz, muchas veces se pueden construir igual mayorías, y bueno, no todos también, no todo lo que se ve desde afuera es lo que sucede también muchas veces, y es un examen todo el tiempo, así que yo particularmente trato de aprender cada día y voy a seguir así porque estamos gateando un poco todavía en la Cámara de Diputados seguramente. Joana, fuiste candidata a intendenta de la ciudad más importante, nuestra capital, obviamente. Se hablaba mucho, te seguía, principalmente como mujer, veía un techo cumplido más o menos, ¿verdad? Y ahora, al ser intendente, de repente uno dice, bueno, él puede mandar, él puede decidir, él tiene la lapicera. Hoy como diputada, ¿cómo te sentís a los 100 días de gestión? Tipo, ¿me plaeo nomás pero no pasa nada? ¿O sentís que ya tenés resultados? Es buena la pregunta porque realmente yo pasé, yo siempre digo que yo estoy en campaña desde abril del 2021 cuando lancé mi candidatura a la Intendencia Municipal de la capital de Asunción, ¿verdad? Y entonces vengo como en esa transición de una candidatura al Ejecutivo y una candidatura al Legislativo, pensando también en esa representación geográfica que tenemos los diputados, que si bien es cierto, cuando llegamos nos convertimos en diputados nacionales, también estamos representando un territorio, ¿verdad? Funciona otra vez, tiene otra vez su particularidad, digamos, respecto al Senado, por ejemplo. Yo tomo los 100 primeros días, como decía antes, como un aprendizaje, sin lugar a dudas, pero porque soy una optimista de la vida, ¿verdad? Si no, creo que todo sería como más tristeza si pensamos solamente en términos numéricos o de mayorías, que yo creo que también son coyunturales, ¿verdad? La política es dinámica y no siempre son solamente número más número, sino es matemática la cuestión. Y como digo, en esa transición un poco trato también de pensar esto que mencionaba Pedro, disculpe que lo mencione ya es nuestro proceso de volver, de pasar de los gremios o de la militancia política, creo, a la institucionalización o la burocratización, ¿verdad? Dentro del Estado. Entonces ya vamos incorporando como esas cuestiones también, ¿verdad? Pero digo, sí, creo que es un aprendizaje, creo que estamos todavía gateando, creo que hay un montón de cosas que se vienen todavía por delante. Y que sin lugar a dudas, yo soy una optimista, evalúo como algo positivo, pero creo que hay mucho más todavía que podemos dar como oposición. Y yo siempre hago como este ejercicio también pedagógico, ¿verdad? Porque esto del plagueo es algo que a veces cuando tengo tiempo y leo los comentarios en Twitter o en mi TikTok o en los videos, hay gente que critica y dice, vos te vivís plagueando nomás, ¿verdad? Y realmente no, yo creo que es importante que hagamos esa tarea pedagógica, explicar qué hacemos los opositores en una cámara con una mayoría oficialista, ¿verdad? Lógicamente estamos, de alguna manera, no quiero decir para hacer la contra, pero estamos para elevar esa otra cara en términos de voz, ¿verdad? Esa otra cara de lo que viene a plantear un oficialismo, un ejecutivo, que en este caso tiene mayoría en ambas cámaras. O sea, justamente estamos para señalar y para criticar aquello que está mal. Ese es nuestro rol natural dentro de esa cámara. Entonces, no es solamente un plagueo,
yo también veo preocupaciones que son genuinas. Los 3 colegas que estamos acá hemos solicitado en algún momento, pedido informes a instituciones sobre políticas públicas que están ejecutando y que, como decía Pedro, finalmente es lo que puede llevar a ver cosas más tangibles que cambien realmente la vida de los ciudadanos y ciudadanas. No es todo plagueo, pero es también nuestra tarea quejarnos un poco y señalar y criticar aquello que está mal. Por eso la representación en la Cámara es proporcional, es decir, estamos representando porcentualmente a distintas formas de pensar o a distintas formas de querer construir un país que están presentes en la sociedad con esas distintas formas de pensamiento. Entonces, es lógico que yo con Pedro, que es liberal, tenga matices, o con Raúl, que es del Encuentro, tenga matices, porque por más opositores que seamos, por algo no somos todos el mismo partido. Es decir, algo nos llevó a tomar en algún momento la posibilidad de estar allí también en representación de estos sectores. Y bueno, en ese sentido yo digo, no, muchas veces no se cumple esto de que nosotros somos los representantes de todos los paraguayos y paraguayas. Ahora, yo creo genuinamente que hay personas que piensan como Pedro, hay personas que piensan como Yamil Gaib, o personas que piensan como Rocío Abed o como Lady, ¿verdad? Le veo acá en pantalla a mis colegas. Y bueno, y ella, esos grupos, claro, eso, porque no están presentes, no hago la salvedad. Esos grupos de personas están representadas, sus voces y sus formas de pensar en ellos. Y bueno, y algunos, los 14.000 que me eligieron y los 46.000 que eligieron la lista en la que yo estaba, probablemente se ven representados en mi forma de hacer las cosas. Entonces, sí, siempre trato un poco de hacer esa tarea, porque a veces cuando entramos y nos burocratizamos con estas cuestiones más institucionales, a veces olvidamos, y también la ciudadanía olvida, que nosotros no estamos ahí para dar esa respuesta de servicio muchas veces inmediata, sino para pensar la legislación que luego se traduce en la aplicación o en la delimitación de esas políticas públicas, que bueno, que eso ya hace el Ejecutivo. Ya yo con mi transición de candidatura al Ejecutivo y al Legislativo trato de manejarme y de aterrizar con eso. Y bueno, hablando un poco de ser también ese canal de comunicación entre la ciudadanía y la política, Raulito, ¿te veo así subido al curul como Katia de repente? ¿O vos decís que todavía no llegó ese momento? Casi. Depende, hay momentos en el que... ¿Cómo vos te viste en estos 100 días? Yo me siento a su lado, así que puedo decirles cuándo ya está por... hay momentos en el que se puede evaluar subir el curul, pero bueno, decidimos decir malas cosas todavía, ¿verdad? Como dijo la compañera, nosotros hoy en la Cámara tan desigual que tenemos la obligación y el desafío de poder representar también a otro sector de la sociedad. Acá hay que hacer los números claros, ¿verdad? ¿Cómo se dieron las elecciones en este 30 de abril? Más de la mitad del país no le votó al Partido Colorado. Se dio igual, por el sistema mismo de votación, una mayoría del Partido Colorado en ambas cámaras. Entonces, ¿por qué yo menciono esto? Porque por más que exista una mayoría de un solo sector político dentro de la Cámara, el desafío nuestro está, por más de ser minoría, de que el resto del país que no le votó al partido de gobierno también tenga una voz en las diferentes decisiones que se vayan tomando, ¿verdad? Entonces, justamente ahí está el desafío de que nuestra voz se escuche aunque seamos menos. ¿Verdad? Todavía no llegó tal vez el momento de pararse sobre el curul, pero sí, en cada sesión el desafío está en decir, bueno, somos tal vez pocos, pero de alguna manera nos toca a los diferentes sectores políticos que no formamos parte del Partido Colorado representar a ese resto del país que no se sintió representado a la hora de votar el 30 de abril, ¿verdad? Entonces, ese es el desafío que nosotros tenemos como oposición, a pesar de no tener los números. Evidentemente, por eso nosotros tenemos otra mirada, y yo creo que el desafío también ahí del partido de gobierno está en comprender el mensaje que la gente también de alguna manera dio ese 30 de abril, ¿verdad? De que tiene otra mirada, que tiene otra forma de interpretar las cosas, y que tiene otra forma también de ver las soluciones que se tienen que llevar adelante para los diversos temas, ¿verdad? Entonces, si nosotros realmente formamos parte de las diferentes decisiones, nosotros realmente, nuestras voces realmente son escuchadas, yo creo que el gobierno de alguna manera se va a acercar un poco más a una decisión un poco más democrática. La democracia se fortalece en la medida de que seamos capaces de generar consensos. Democracia no es solamente votar y demostrar que sos mayoría. La democracia se construye en la medida que seamos capaces de generar consensos, porque esa es la forma en la que damos un mensaje de que fueron escuchadas todas las voces para tomar todas las decisiones, Vanessa.
Perfecto. Sí, la verdad que sí, no es solo una linda palabra. Claro, totalmente. Porque a todos nos gusta escuchar, pero después es muy difícil aplicar. Totalmente, ¿verdad? Entonces el desafío está ahí. El desafío nuestro de poder representar a una mayoría que no votó al partido de gobierno, siendo minoría de votos en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores. Y por el otro lado, el desafío del otro sector de poder escuchar esas voces y poder tomar algunas cosas que nosotros proponemos para que se tomen las decisiones más cercanas o más representativas para todo el país, ¿verdad? Bueno, quédate con nosotros acá en Diálogo Franco. Vamos a seguir en esta conversación con los diputados Pedrito Gómez, Raúl Benítez y Johanna Ortega, hablando sobre los 100 días de gobierno parlamentario. Bueno, ahora ya pasó la etapa en la que nos conocimos un poco, pudimos hablar de cómo es la experiencia en el Congreso de jóvenes diputados, pero los jóvenes diputados tienen, por supuesto, que una opinión bien clara y concreta sobre el gobierno del presidente de la República, Santiago Peña. Así que me voy otra vez por el orden con Pedrito Gómez para saber su opinión sobre estos 48, 50 días de gestión. Bueno, particularmente antes de que asuma Santiago Peña el presidente, nosotros nos habíamos reunido con él, con todos los líderes de bancada, estuvieron también los colegas diputados, y habíamos trasladado un poco justamente un reclamo de que hoy ellos no eran la mayoría, que la mayoría no le votó al Partido Colorado y cargaban con una mochila muy pesada, porque realmente en estas elecciones, y las elecciones nos dio una sorpresa absolutamente a todos, y creo que el Partido Colorado, y lo decía Raulito también hace rato, construir la democracia hasta para ellos es a veces incómodo, la mayoría que hoy tienen, porque igual existen ciertas voces o existen ciertos reclamos que hay y no están muy contentos con su mayoría. Creo que el presidente tiene un desafío demasiado importante porque él también un poco proviene de una nueva generación, otra mentalidad, por más que hoy sea del Partido Colorado, él proviene de otro ámbito, proviene inclusive de la parte privada, de ser un poco más técnico que político, y esperemos, y creo que en este corto tiempo, para mí particularmente creo que no llenó las expectativas, pero hay que darle un poco de tiempo y ojalá que realmente él se dé cuenta que los intereses de los paraguayos están por sobre todo por encima de los colores hoy, ¿verdad? Podemos cada uno tener un partido, pero creo que la necesidad de darle un país mejor a todos está por encima de eso, y si él no entiende eso y si el equipo que tiene también atrás no entiende eso, lastimosamente vamos a fracasar y bueno, eso para todos es algo sumamente malo, ¿verdad? Para la diputada Johanna Ortega. Bueno, yo creo que el gobierno de Santiago Peña obviamente está en sus primeros días y todavía hay mucho que evaluar. Seguramente cuando tengamos los 100 días vamos a tener un balance que por ahí sea más justo, ¿verdad? No quiero ser injusta también de prejuzgar en algunos aspectos en los que tal vez no le vimos todavía en escena. Pero sí veo con mucha preocupación la improvisación en algunos aspectos que no son menores dentro de lo que es la gestión de gobierno. Digo, hay un proceso de aprendizaje que se puede llevar adelante como nosotros también lo estamos haciendo dentro de la Cámara de Diputados, eso seguro, ¿verdad? No importa el cargo que uno ocupe, hay cosas que aprender. Pero hay líneas que deben estar marcadas si uno quiere conducir el país. Y esta cuestión, por ejemplo, yo le mencioné cuando él acudió a la Cámara de Diputados a conversar con los líderes de bancada mi preocupación de que todas las negociaciones de Itaipú él las lleve a Brasilia o a São Paulo con el presidente Lula, más allá de que yo pueda tener simpatía por el presidente Lula por tener tal vez una línea política similar. Yo creo que como paraguayos y paraguayas, y él en representación de nuestro Estado y de nuestra patria, también tiene que hacer respetar un poco ese tipo de cosas, ¿verdad? Vimos sí, después también improvisación en todo lo que tiene que ver ahora con el conflicto que tenemos por la hidrovía Paraná-Paraguay. Yo creo que más allá de que respaldemos, y la Cámara de Diputados dio ya 2 muestras de declaraciones que respaldan las gestiones que está haciendo el Ejecutivo para defender nuestra soberanía, para defender lo que nos corresponde en derecho, digo bien, también hay que señalar que hubo mucha improvisación, ¿verdad? Un presidente que de manera anticipada le recibe a un ministro, ¿verdad? Que yo eso veo como gestos en la diplomacia y en la política exterior de errores que no se pueden cometer, y bueno, después improvisación con las declaraciones nuevamente. O sea, vemos mucho conflicto donde se pone a prueba un poco la capacidad de dirigir un Estado por parte de Santiago Peña, y veo algunos errores ahí por parte de él y su gabinete, ¿verdad? Lo mismo con algunas cuestiones que ya tienen que ver más con el funcionamiento de la democracia y por ende
la forma que tiene nuestra república para ser república de distribución de poderes, ¿verdad? Un proyecto del Ministerio de Economía que pasó a tambor batiente Cámara de Senadores, que llegó y sin mucha discusión se aprueba en Cámara de Diputados. Yo creo que son señales que por ahí no van a generar mi rechazo automático, porque yo no me siento una opositora por ser opositora nomás, pero sí vamos a poner como mucho más ojo y obviamente controlar más por qué es que se evita el debate sobre algunos temas, por qué es que se intenta, digamos, aprobar esto de forma muy rápida, ¿verdad? Ahora lo mismo sucedió en el Senado con el proyecto de ley de mercados de carbono, por ejemplo, ¿verdad? Hoy sí el ministro del MADES acudió a una ya reunión con líderes de bancada en la Cámara de Diputados y creo que se están como tomando un poco más el tiempo de discutir con todos los sectores que tienen representación parlamentaria este tipo de temas, pero pareciera ser que el Ejecutivo está apurado por aprobar algunas cosas a tambor batiente y yo no creo que esas sean las señales más democráticas por parte de un gobierno que recién empieza. Y luego ver en qué orden de prioridades, ahora que estamos en el momento de discusión del presupuesto general de gastos de la Nación, ver un poco en qué orden de prioridades están algunas cosas para el gobierno, ¿verdad? Y ahí yo soy muy crítica de haber recibido, por ejemplo, un pedido de aumento de salario por parte del presidente y vicepresidente, aunque la suma sea mínima. Yo creo que hay un gesto ahí político de qué es lo urgente para el gobierno y qué no, cuando sabemos que hay miles de familias paraguayas que se encuentran desempleadas, cuando sabemos que de repente también se avanza, y hay que decirlo, aunque no sean de por ahí en nuestro sector, se avanzan con despidos a funcionarios públicos, que no siempre en todos los casos están justificados, y yo creo que a eso también tendremos que darle seguimiento en algún momento de la Cámara, porque de cualquier manera con los despidos que se van dando, y Bachi Núñez, el senador, había anunciado unos despidos de 30.000, pero un poco qué impacto tiene eso en la economía, a ver qué impacto tiene sobre las familias paraguayas, si verdaderamente eran todos planilleros. Hay familias que se quedan, yo no quiero defender a funcionarios públicos que no cumplen funciones, pero de cualquier manera hay que ver si entre esos funcionarios no hay personas que están siendo perseguidas por no haber trabajado con un sector o con otro dentro de una interna partidaria, o si pertenecen a otros partidos, porque de todas formas son familias que se quedan sin el pan de cada día, y creo que todas esas cuestiones son de observar y mirar hacia un gobierno que parece tener algunas, por lo menos, iniciativas, yo diría no tan democráticas, y creo que está también en nuestro rol como opositores hacerlo desde la Cámara de Diputados. Ya. Raulito, ¿qué opinas de la gestión del presidente Santiago Peña? Y se habla de 48 días, claro, 48 días desde que él asume, pero para mí uno de los errores que solemos cometer es divorciar a la imagen del presidente del sector político que representa, en este caso Honor Colorado. Para mí es el conjunto de lo que hace Santiago Peña por un lado, y también lo que estuvieron haciendo los representantes de su bancada en ambas cámaras, ¿verdad? Porque evidentemente yo no creo que exista un divorcio en las decisiones o en las iniciativas legislativas o los votos que se estén dando por parte de diputados y senadores en ambas cámaras de lo que quiera o desee el presidente Santiago Peña. Vamos a empezar dando algunos ejemplos que también ya estuvieron mencionando. Me parece, por ejemplo, que la creación del Ministerio de Economía, de la noche a la mañana, así como se dio para que se pueda tener solamente para que él asuma, me parece que no fue un abordaje serio, que dejó muchos huecos en el proyecto, que no tuvo un debate mínimo, ¿verdad? Alrededor, que encima llega a la Cámara de Diputados, había sido, ellos en senadores se olvidaron de poner los viceministerios, entonces tenía que volver, hicieron una extraordinaria para tener ese ministerio creado para cuando asuma Santiago Peña. Entonces eso habla también de una improvisación, como ya estuvo comentando también la compañera Johanna, y esa improvisación de la mano de un atropellar sin importar qué ocurra en el medio. Demostraciones, por ejemplo, del caso Rivas, que hubo como un representante ahí de Honor Colorado, que yo insisto, nosotros no podemos desprender la figura de Santiago Peña de las decisiones que se van tomando en ambas cámaras, ¿verdad? Honor Colorado con Hernán Rivas, que era como la cara del jurado en enjuiciamiento magistrado y que se estuvo aferrando al cargo y que solamente por una presión sale de ese cargo. Decisiones como el tema de Itaipú. Itaipú no es un tema más. Itaipú es el tema estos próximos años. Lo que se haga o no se haga en el gobierno, las decisiones y los errores que tome Santiago Peña, los errores que cometa Santiago Peña con respecto a este tema, al tema de Itaipú, va a afectar directamente, tal vez no a él y a su familia, y tal vez no a muchos legisladores, que muchos tal vez ya están de salida, pero sí va a afectar esta generación. Va a afectar esta generación que va a terminar pagando los errores que se cometan con algo tan delicado como Itaipú, algo que puede definir
y que puede tener el presupuesto, que podemos tener presupuesto para financiar un montón de proyectos pospuestos hace años, ¿verdad? ¿Por qué no se habla de una democratización de esa revisión del anexo C? Ahí hay una mentira que se instala también. No es que un día se va a armar una mesa y se van a sentar entre todas las partes a revisar el anexo C. Las decisiones que se tomen hoy entre las cúpulas de ambas partes en Itaipú van a afectar directamente en lo que se pueda y no se pueda en la revisión del anexo C en los próximos años. El tema de la tarifa, el tema de los fondos socioambientales, ¿verdad? ¿Por qué no hablamos de incluir los fondos socioambientales en el presupuesto de gasto de la nación? En vez de que se esté utilizando de forma arbitraria, ¿por qué no hablamos de poder incluir y tener un mínimo control de todo ese dinero que con esta negociación puede aumentar, se puede triplicar, cuadruplicar o mucho más? Podemos tener más de 100 millones de dólares, podemos tener 500 millones de dólares. O sea, un montón de cosas que a mí yo los veo como preocupados porque no veo una señal clara de apertura por parte del gobierno de Santiago Peña y de sus legisladores, que hasta ahora lo manejan todos ellos. Y ahí yo vuelvo a recalcar, Santiago Peña no es el presidente de la bancada de Honor Colorado, no es el presidente del Partido Colorado, es el presidente de absolutamente todos los paraguayos, y por eso es súper necesario que escuche a todos los sectores en las diferentes decisiones que se tomen. Todavía queda mucho tiempo, pero yo estoy hablando de las primeras señales que tuvimos en estos primeros 48 días de la presidencia de Santiago Peña y en los primeros 100 días de ambas cámaras en diputados y senadores, donde muchos proyectos lastimosamente no tuvieron un mínimo debate necesario y hacen que ocurra o que salten estas crisis como la que saltaron ahora con el tema de tierras, con el tema de expropiaciones. Eso no es parte de un accidente, es producto de una irresponsabilidad en todo el proceso legislativo y es producto de esa soberbia que lleva a atropellar nomás porque tenemos los números o tenemos la mayoría, ¿verdad? Y lo que ocurre no es un accidente, es el producto de todo eso que se saltan muchos legisladores y bueno, obtenemos esto y muestra ante toda la ciudadanía una irresponsabilidad tremenda por parte de ambas cámaras, porque yo no voy a sacar la jeringa, lo asumimos, hay como Congreso, ¿verdad? Que es una irresponsabilidad de ambas cámaras en el que un sector agarra un proyecto y atropella. Este proyecto no es el único, sino forma parte también de ese paquete de proyectos que fueron aprobados estos 100 días y que muchos fueron justamente para poder, o haciendo caso o acudiendo al pedido del presidente Santiago Peña. Entonces, me parece que el desafío de Santiago en los próximos días está en verdaderamente poder construir democracia, fortalecer democracia. Es ahí donde está su desafío. Bueno, entonces estamos convencidos los tres de que le seguimos dando la oportunidad y seguimos en la espera, pero que el entorno de Santiago Peña es el que en realidad nos sigue demostrando lo mismo que igual de años anteriores y de gobiernos anteriores. Y sus decisiones políticas, o sea, claro, no eso es lo que traslada, eso es lo que traslada con algunas decisiones que son desacertadas. Justamente, Pedrito, en tu campaña hablabas mucho de que se tenía que buscar representar en el Congreso con juventud y que vos pedías a ese 50% del electorado joven que vaya a votar y que justamente les lleve a ustedes, jóvenes, al Parlamento. ¿Vos crees en este tiempo que sos diputado, que eso se cumplió y que todos estos temas que ahora sacó también a colación tu colega están siendo abordados realmente por los jóvenes parlamentarios? Mira, como te decía, Vane, yo creo que nosotros en Paraguay tenemos el mayor bono demográfico de la región con respecto a los jóvenes un poco. Creo que particularmente la gente en estas últimas elecciones del 30 de abril salió a votar. Hubo una importante participación, no demasiada diferencia con respecto al 2018, pero sí creo que muchos jóvenes salieron a votar. Creo que muchos entendieron un poco la importancia de lo que vale un voto, ¿verdad? Yo creo que en las próximas elecciones del 2026 y lo que viene del 2028 vamos a ir teniendo una mejor educación cívica, por llamarlo así. Creo que hoy nosotros estemos acá refleja que mucha gente joven confió en nosotros. Yo estoy seguro que particularmente, seguramente la mitad más uno de los votos que yo tuve era mucha gente joven. Y bueno, trasladar un poco de esas decisiones, como te decía, cargamos y cargo con la mochila pesada de que nosotros proponemos, nos playamos, buscamos soluciones, pero el Ejecutivo es el que tiene el desafío más importante y que él también pertenece a esta generación. Porque nosotros podemos ser
podemos tener diferentes edades, pero creo que él también representa a una nueva generación política y lastimosamente si él no se saca el saco de los que le están susurrando en el oído y le están haciendo tomar decisiones que realmente no están beneficiando al país. Yo particularmente, como te decía, le doy el beneficio de la duda, pero espero que él entienda que hay toda una generación que espera mucho de él y que si nosotros no nos ponemos el saco realmente de todo esto, estamos condenando nuestro futuro. Bueno, quédate prendido a las pantallas de C9N, que a la vuelta la pregunta es para la diputada Johanna Ortega. Bueno, lo prometido es deuda. Johanna, como diputada nacional, muy votada, por cierto, estaba hablando Pedrito también sobre la educación cívica en la tanda pasada. Quiero preguntarte tu opinión sobre el procedimiento electoral que consiste en realizar la segunda vuelta, más conocida como balotaje. ¿Ves muy lejano eso para nuestro país? ¿Ves como algo necesario o pensás que de repente no nos viene ni no nos va? No, a ver, yo creo que es súper necesario. Ahora, en términos de qué tan lejos o qué tan cerca podemos estar de conquistar eso, me parece que tiene que ver ya ahí con la construcción de mayorías que existe hoy. Ahí en esos términos lo veo un poco difícil porque el Partido Colorado sabe que no le conviene una segunda vuelta en la cual los opositores podamos por fin ponernos de acuerdo, ¿verdad? Fracasamos en los últimos intentos de tener coaliciones o procesos de unidad que sean verdaderamente unitarios dentro de la oposición, que yo creo que un proyecto como el del balotaje solucionaría, digamos, ese impasse por lo menos en un 90% y lograríamos tal vez en una segunda vuelta revertir una elección. Y creo que el Partido Colorado y sus representantes en ambas cámaras lo tienen claro. Entonces, en ese sentido, hoy veo un poco lejos, pero es también cuestión de poner sobre la mesa algunos debates que necesariamente tenemos que tener después de más de 30 años de haber conquistado la democracia. Es cierto, nuestra democracia todavía, más allá de lo procedimental y de que elijamos autoridades cada 5 años, es todavía una democracia de muy baja calidad, ¿verdad? Pero también yo creo que hay otros debates que tenemos que tener como el del balotaje. Yo sé, por ejemplo, que el gobierno, por más de que niegue, pues ya no le creo a ningún presidente esto de que no quieren la reelección, porque todos o casi todos han presentado proyectos de reelección, menos Marito, ¿verdad? Casualmente. Pero realmente después casi todos tuvieron la iniciativa de una cuestión de reelección. Yo digo, hay que poner todas las cartas sobre la mesa y discutir qué necesita nuestra democracia a 30 años. Pues necesita verdaderamente reelección o necesita más un balotaje. También tenemos que poner nuevamente en debate seguramente la cuestión del voto preferencial, ¿verdad? Que es otro elemento. Tuvimos ahora una elección ya municipal con lo del voto preferencial. Y si bien mi banca es resultado del voto preferencial, pues nosotros tuvimos una alianza con el Partido Liberal y con otros partidos del tercer espacio, en la cual conquistamos casi 47.000 votos y yo fui la más votada a pesar de ocupar la opción número 2, es decir, sin el voto preferencial es absolutamente cierto que probablemente mi compañero de lista, que era del Partido Liberal, el que ocupaba el número 1, era quien iba a ocupar esta banca hoy. También soy consciente de que este sistema de voto preferencial le resta, digamos, potestad a los partidos una vez que superan la interna, ¿verdad? Y yo sí, como estudié ciencia política, además soy una convencida de que los partidos son la base de la democracia y que por lo tanto para fortalecer nuestra democracia debemos fortalecer nuestro sistema de partidos. Así que yo ahí creo que voto preferencial, primarias partidarias, probables primarias abiertas y no solo simultáneas, reelección, balotaje, son todos temas que debemos darnos un tiempo de debatir, pero de forma seria, de forma honesta y sobre todo, yo ahí remarco un poco y recalco lo que decía mi colega Raúl, ¿verdad? Que realmente tenemos que ver y buscar formas de conseguir consensos respecto a temas que son importantes para nuestra nación, porque solamente así vamos a progresar en una democracia que verdaderamente represente a todos los sectores que están presentes en la sociedad. Bueno, y por carrera, obviamente, de ciencias políticas, no puedo no preguntarte tu opinión acerca del debate presidencial. Si para Paraguay sería importante que sea obligatorio por ley que siendo candidato a presidente deban de acudir a un debate. De hecho que hablamos de algo organizado bien, ¿verdad? Pero de que la ciudadanía realmente pueda conocer las propuestas de estos candidatos y verlo interactuar así en televisión con las preguntas claras, contundentes, hechas por ejemplo por estudiantes de universidades, etcétera. Pero que ya venimos viendo desde Lugo cuando faltó al debate, venimos viendo ahora mucho con Santiago Peña que elegía qué debate. Entonces, ¿es o no importante el debate presidencial? Es súper importante, porque yo creo que si tal vez a Santiago Peña le hubiésemos hecho a tiempo algunas preguntas,
y hubiese él acudido a los debates, tal vez algunos paraguayos cambiaban de opinión a la hora de llegar a las urnas, ¿verdad? De hecho, como decía Raúl, no fue la mayoría que lo eligió, pero de cualquier manera, hoy tenemos un presidente de la República que se excusó de asistir a algunos debates donde la ciudadanía estaba esperando saber su decisión, y esto, como decía, ya vimos en otros procesos electorales previos. Entonces, yo estaría re de acuerdo con un proyecto que implemente esto de forma obligatoria. Todos los que pretendemos pugnar por un cargo electivo estamos sujetos a dar respuestas a la ciudadanía antes de que seamos electos, ¿verdad? Tal vez nos íbamos a dar cuenta que había un vacío en su agenda de relaciones exteriores y a tiempo le hacíamos alguna pregunta a Santiago Peña. Y yo creo que así, con un procedimiento de debate que sea realmente claro, con reglas del juego claro para todos los presidentes, que además sucede en otros países de la región, es decir, no estaríamos inventando nada, también estaríamos de cualquier manera fortaleciendo nuestra democracia dentro de los procesos electorales. Así que creo que acá mis dos colegas van a estar de acuerdo conmigo, podemos presentar un proyecto pronto para hacer que eso suceda y nunca más tener autoridades que lleguen a un cargo sin querer dar respuesta a la ciudadanía sobre lo que pretenden hacer con nuestra nación. Sin escuchar las ideas claras, por sobre todo. Así mismo. Bueno, hablando un poquitito ya así tipo haciendo futurología. Raulito Benítez, dentro de 5 años saliendo del Congreso en su primer periodo como diputado, ¿cómo sería tu presentación de informe de tu proyecto insignia como diputado? Bueno, una de las banderas que yo estuve llevando más fuerte en campaña, llevé 3 banderas. Una, el tema de las adicciones, tema de transporte público y tema de Universidad Nacional, que es la lucha que tengo. La Universidad Nacional, que de alguna manera estamos trabajando para poder brindar ese presupuesto necesario para todo lo que las reivindicaciones eternamente pospuestas. Y estamos en constante contacto ahí con la rectora, con los estudiantes principalmente. De tal manera, desde el presupuesto general, pues yo siempre hablo, ¿verdad? Siempre digo, el presupuesto general es el que habla. El presupuesto general es el que te dice la verdad. ¿Verdad? En el discurso todos podemos decir que nos interesa la educación y la universidad, pero si uno no focaliza el recurso a donde tiene que focalizar, miente. Es así nomás. Entonces, estamos trabajando en esa línea que permita que podamos hablar del tema del mantenimiento de residencias, el tema tal vez del boleto universitario diferenciado, o un montón de otras reivindicaciones estudiantiles que permitirían, por un lado, no solamente el ingreso de los estudiantes, sino la permanencia, el tema de perfeccionar la ley de arancel cero, que hoy está teniendo muchos inconvenientes a la hora de la aplicación. Por otro lado, el transporte público. El transporte público tiene un montón de inconvenientes y entre esos inconvenientes se encuentra la gobernanza. La gobernanza, ¿qué quiere decir? Hoy tenemos transporte público dirigido por el Viceministerio de Transporte, por un lado, un grupo de buses dirigido por el Viceministerio de Transporte, otro grupo, el de los internos, manejado arbitrariamente por su cabeza, por los municipios, ¿verdad? Y otro sector manejado por la DINATRAN. Tenemos 3 cabezas para un sistema de transporte que no se trabaja de forma articulada, y el servicio que tenemos hoy, insisto y repito la frase, no es un accidente, y uno de los problemas es la gobernanza. Nosotros estamos tratando de construir ahora un proyecto que pueda justamente hacer un cambio y una reforma en esa gobernanza para que desde ahí podamos hablar de una reforma real del sistema de transporte. Acá no es solamente comprar buses, acá no es solamente seguir pagando más subsidio todos los días, millonadas como son 36 millones de dólares al año, y obtener este sistema que encima nos endeuda, hay que decir ahí entre paréntesis, porque pagamos con deuda, con bonos del tesoro, sino que hay que hablar de hacer esa reforma estructural del sistema entero y empezando por la gobernanza. Siempre teniendo como foco que la movilidad no tiene que ser un privilegio. La movilidad tiene que ser un derecho humano. La movilidad no puede ser solamente, a la movilidad no puede tener solamente acceso un grupo de personas que tenga el dinero para pagarlo, ¿verdad? Porque se puede comprar un auto o una moto, sino que el Estado tiene que garantizar el acceso a la movilidad. Y con esa mirada por abordarlo. Entonces, estamos trabajando en eso. Y bueno, por otro lado, hoy le abordábamos a la ministra de Salud ese proyecto Chauchespi, que hasta hoy no tenemos ninguna noticia por parte del gobierno respecto al centro de adicciones, cómo lo va a abordar, ¿verdad? O sea, yo estoy muy en contra de que lo aborde la policía, un enfoque que tiene que ser de salud pública. Bueno, hablando de Chau, Raulito, palabras finales para despedirte. Pedrito. Palabras finales para despedirnos del programa. Bueno, muchas gracias, Vane. Un gustazo compartir contigo y con los colegas también, con los que siempre estamos en constante contacto y trabajando un poco por los intereses de la patria. Bueno, particularmente
me gustaría tener otro momento, otro tiempo para seguir charlando más cuando ustedes así lo requieran y tu papá pueda estar también un poco presente. Y bueno, estamos de nuestra banca, de nuestra oficina, mi oficina, la oficina 213, para cualquier cosa o para cualquier necesidad. De repente lo que yo pueda aportar, no tengo la solución para todo, pero quiero tenerla en algún momento, así que mi oficina y la de los colegas seguramente también están abiertas para todos. Joana. Bueno, decirle a la gente que nos ve que siga la gestión parlamentaria, ¿verdad? Que es importante también que los paraguayos y paraguayas en 5 años evalúen qué hicieron sus diputados y sus diputadas por ello, ¿verdad? Yo soy consciente de que conmigo, como decía Raúl, no solamente llega un equipo y llega una mochila cargada de sueños, un montón de jóvenes, sino llegan muchas mujeres que no tuvieron espacio por mucho tiempo en la política. Llega una generación también que busca construir y que ve la política como una herramienta verdadera de transformación de la sociedad. Y bueno, dentro de 5 años tendré que darle explicación a los 14.000 electores asuncenos que me votaron a mí preferencialmente de lo que hice, ¿verdad? Y creo que es bueno que la ciudadanía haga ese seguimiento, nos controle y nos ayude a controlar también al Ejecutivo y al Poder Judicial, porque nosotros también somos un organismo de contralor, ¿verdad? Y bueno, y en eso vamos a tratar de poner un poco el foco en estos 5 años de gestión. Ahora sí, Raúl, palabras finales. Bueno, muchísimas gracias, Vane, por la invitación, también a toda la teleaudiencia que pudo seguir el programa. Me parece que el desafío nuestro, aparte de la gestión, está también en la medida que nosotros podamos construir un proyecto verdaderamente colectivo y no solamente una persona. Siempre yo digo que en 4 o 5 años, cuando, bueno, si es que yo decido candidatarme y si es que me candidato y gano y entro yo solo, no me feliciten porque eso es un fracaso. Eso es un fracaso. Lo que nosotros tenemos que lograr en 4 o 5 años, tal vez ya en las siguientes municipales y después en las generales, es que un montón de otros jóvenes y nuevas figuras entren. Si entramos uno otra vez, solamente uno, estamos fracasando y acá ya me cortan, ya nos vamos, ya me despido. Así que gracias, Vane, por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a los 3 jóvenes diputados por acompañarnos hoy aquí en Diálogo Franco. Nos reencontramos el siguiente lunes. Astillero.